en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, ya estamos comunicados con Radio Santa Rosa, Arequipa con Radio San Martín, Chimbote Radio Santo Domingo, La Convención con Radio Quillabamba, Ucayali con Radio Cepagua, Cusco con Radio Veritas. Estas son las emisoras dominicas del Perú, y también se unen otras radios del Perú que están ya transmitiendo A Pensar Más. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, transmitiendo, como ustedes saben, desde el centro de Lima. Acá me contaba Abel que ayer tremenda congestión por la procesión del Señor de los Milagros. El Metropolitano colapsó. Yo veía pedidos de auxilio a través del Twitter. Todas las estaciones, digamos, no solamente aquí en el centro, ¿no?, sino las que van hacia el sur, estaban con larguísimas, pero larguísimas colas anoche, que demoraron a personas en el paradero a veces 1 hora, hora y media. Hay gente que ha dicho que hasta 2 horas ha esperado para que pase el transporte que lo lleva comúnmente a su casa. Este es un problema que no va a decrecer. O sea, la procesión sí efectivamente ha afectado, pero cualquier pequeño problema que afecte al metropolitano inmediatamente se manifiesta en una congestión gigantesca, lo cual obliga ya a las autoridades. Ahora tenemos una ATU a comenzar a pensar en alternativas, ¿no? O le pone más buses al metropolitano, o hace rutas alternas de transporte público. En fin, hay que transportar a miles de personas en Lima. Son literalmente millones de viajes, creo que son 10 millones de viajes los que hay todos los días. Entonces, bueno, no se trata solamente de transportar a las personas de manera segura, sino también de transportarlos pues en condiciones más o menos humanas, ¿no? No puedes meter a la gente como una sardina. Me hace recordar a cuando éramos chicos, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo que eran los micros en esa época. Claro, como no había, como decía alguien, pues no había libertad, entonces no había muchos micros. Pero ibas rápido porque no había muchos micros, ¿no? Pero ibas apretado, pero colgado a la puerta. La gente se iba colgada a la puerta, era una cosa espantosa. Claro, colgada a la puerta. Ya no se ve eso, ¿no? Ya no se ve, era peligrosísimo. Se así, como banderas. Como bandera, ibas a yo me he ido al centro de Lima, ¿te acuerdas? A los Ícaros como bandera, porque si no, no yo llegaba. A la universidad también iba así. Claro, colgada. Colgado de la todos puerta. Colgados de atrás. Peligrosísimo, no se les ocurra, no estamos, es muy peligroso. Pero daba cuenta de que había una congestión pues espantosa, ¿no? En esa época. Después se liberalizó el transporte, claro, tuvo sus propios problemas, la cantidad de unidades chicas, etcétera. Pero finalmente el problema central hoy es que de nuevo tenemos unidades muy congestionadas, con paraderos muy incómodos. La gente se queja mucho y con toda razón, ¿no? Ayer las colas subían por los puentes de Paseo de la República, para ambos lados, ¿no? Y claro, se corta un poquito el tránsito en el cercado y se arma el zafarrancho. Así que nada, hay que tener en cuenta. Ahora, me dices que ayer fue mucha gente a la procesión, ¿no? Sí, bastante gente. De lo que tú habitualmente ves. Así es. El 18 ha habido gente, claro. El 19 diría un poco menos. Claro. Y era sábado, era qué raro. Sábado. Pero ayer lunes era desbordante. Algo ha pasado que no sabemos, pues. ¿Quizá un temblor? No, porque la gente cuando se asusta va corriendo a la procesión cuando se asusta, pero tal vez hay algo que no sepamos, ¿no? Algún milagro que alguien quiere pedir. Milagro. Yo creo que la gente, como decía Susana Vaca, vamos a pedir por el Perú, ¿no? Ese es nuestro milagro. Bueno, hoy día, hablando de otros milagros, el Tribunal Constitucional tiene que escuchar, vamos a explicar claramente lo que va a pasar, tiene que escuchar al vocal ponente, que es el doctor Ramos.
¿Qué significa esto? Significa que el señor Orachea ha interpuesto una demanda de competencia, es decir, el Congreso alega que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para disolverlo y por lo tanto los actos del presidente de la República en esa materia son nulos. El señor Orachea ha presentado un recurso que tiene dos asuntos previos que hay que discutir. El primero, si él tiene capacidad o no para presentar el recurso, porque él lo presenta como presidente del Congreso. Lo segundo es si hay una medida cautelar viable que puede impedir la disolución del Congreso. Esos son los dos asuntos, digamos, de entrada. Y luego el tema de fondo. ¿Actuó el presidente de la República de forma constitucional o no? Esa es la pregunta. Entonces, primero vamos por los temas previos, si quieren. Es evidente que el señor Orachea no puede ser presidente de un Congreso que no existe. Pero es posible que el Tribunal Constitucional diga y deje constancia que, considerando que no teniendo una representación perfecta, porque no la tiene una representación atípica, considerando que fue el presidente del Congreso antes de que se disolviera y que sería un imposible jurídico presentar una demanda competencial si es que se le exigiera ser presidente del Congreso, habida cuenta de ese elemento, se puede interpretar que sí tiene competencia. Pero les digo, tiene que haber una interpretación, porque si ustedes leen literalmente lo que dice la norma que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es el Código Procesal Constitucional, el señor Orachea no tiene competencia para presentar la acción. Y el tribunal podría rechazar de plano, solamente por ese hecho. Pero supongamos que el tribunal dice no. Vamos a interpretar que habida cuenta de que el órgano disuelto, ¿no es cierto?, es el que está solicitando que no se le disuelva, vamos a atender por lo menos la cuestión formalmente. Entonces, el primer obstáculo. El segundo es la cautelar, que de hecho, créanme, el tribunal no va a aprobar. Y no va a aprobar por muchas razones de carácter práctico y de carácter constitucional. La primera es que, como creo que ustedes pueden intuir, yo creo que la medida del presidente de la República es perfectamente constitucional. Si el Tribunal Constitucional tuviera alguna sospecha de que es inconstitucional, podría, ¿no es cierto?, amparar la cautelar. Pero no creo que la mayoría del Tribunal Constitucional tenga alguna sospecha de que el acto del presidente es inconstitucional. La minoría puede ser, pero no la mayoría. Entonces, tú no puedes amparar una cautelar, ¿no es cierto?, restituir el Congreso disuelto, parar el proceso electoral que ya está en marcha, sin tener alguna consideración, ¿no es cierto?, sobre los efectos políticos que eso va a tener. Además, entonces yo no creo que este tribunal ampare esa cautelar. Como reitero, ¿puede rechazar de plano porque el señor Orachea no tiene competencia? Puede. ¿Puede aceptarla porque va a discutir el fondo del asunto? Puede. ¿Puede dar la cautelar? No lo creo, de verdad que no. Entonces, ¿qué va a pasar hoy día? Probablemente el señor Ramos va a presentar una posición favorable a que se discute el tema de fondo y se inicia el trámite. Se decide primero, y eso, primero la decisión la podemos conocer mañana, probablemente, pasado. El señor Blum me ha dicho que mañana mismo, tal vez. Pero digamos que en esta semana. Entonces se admite a trámite. ¿Y luego qué sucede? Se corre traslado de la demanda al Ejecutivo, que tiene 30 días para contestar. ¿Ok? Luego se fija plazo para la audiencia. Entonces, supongamos que el Ejecutivo conteste el 30 de noviembre. Plazo para la audiencia, diciembre. Y de ahí, después de la audiencia, se deja el voto y podrá estar siendo resuelta en enero o febrero. Con lo cual, no hay ya posibilidad de echarse atrás en un proceso electoral convocado y que esté en marcha y en el que están participando todos los partidos políticos. ¿Por qué es importante que el tribunal se pronuncie de alguna manera? Porque lamentablemente la historia del Perú se reescribe todo el tiempo. Y no vaya a ser que el día de mañana el fujimorismo insista
en que este es un golpe de Estado igualito al del 5 de abril, cuando todos sabemos que no es un golpe de Estado, y que el Tribunal Constitucional estaba capturado por los caviares o Dios sabe alguna estupidez de ese calibre, y insistan en que acá hubo un golpe de Estado cuando nunca hubo un golpe de Estado. Lo que existió fue, y existe, utilización constitucional de los instrumentos previstos en la Constitución. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué es necesaria una sentencia del Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional a veces hace unas sentencias exhortativas. Es decir, le dice al Congreso, miren, a futuro sería bueno que ustedes reformen la Constitución para que quede claro el procedimiento de la cuestión de confianza, para que quede claro los plazos, para que no se vacíe de contenido tal o cual cosa, para que no se confunda la gente, por ejemplo, ¿no es cierto? En fin, para asuntos que tengan que ver con el mismo procedimiento, o porque puede decir el tribunal que esta institución importada del parlamentarismo en realidad necesita otros arreglos institucionales para poder ponerse en práctica, como exhortación a un posible Congreso que luego reforme la Constitución en otros términos. Eso es lo que va a pasar, lo más probable, pero eso será después de ¿Marzo? febrero, probablemente, cuando se esté instalando el nuevo Congreso. Antes no va a ser, y además les digo, cualquier discusión favorable a la tesis del golpe de Estado, la institucionalidad destruida por las acciones golpistas de el señor Vizcarra, va a ser tal vez tenida en cuenta, pero va a ser minoritaria. Va a quedar 5-2, al final el señor Blume va a votar con los otros 4 y el señor Ferrero y el señor Sardón dirán que es un golpe de Estado y que hay una dictadura. ¿Ya está? No hay forma de que hagan alguna triquiñuela, porque conocemos de Bueno, las, miren, de las artes. han usado todos los trucos, los doctores truquinis. Además, siempre les han dicho a ustedes, no se puede, ¿no es cierto? Oiga, ¿se puede hacer una cuestión de confianza? No se puede. ¿Se puede convocar una legislatura extraordinaria? No se puede. ¿Se puede presentar una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional? No se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Todo no se puede. Y fíjense que sí se pudo. Fíjense. Desde hace 3 años, ¿eh? Cada vez que yo leo mi constitución y digo, el Ejecutivo puede hacer esto, dicen, no se puede. Y sí se puede, pues. Lo cual genera una tremenda confusión en el público, ¿no? Y en los mismos periodistas. Una periodista mía me decía con toda buena fe, es que yo invito a otro abogado y me dice otra cosa. Entonces yo la miraba con una cara de pena y decía, pero no es culpa de ella, pues hay un conjunto de abogados que han decidido destruir el derecho. Y para muchas personas el derecho se convierte en lo que diga el abogado que tienes delante. Y eso no es el derecho. Justamente esta noche, acá viene un pequeño comercial, voy a presentar un libro de Luis Pázara, que se llama, es un librito, interesante, digo librito porque es chiquito, muy asequible, que se llama De Montesinos a los Cuellos Blancos. Y de lo que se trata, que está promoviendo Planeta, es de crear una colección breve, se llama Perú Breve, de textos pequeños, muy fáciles de divulgar, ¿no es cierto?, sobre temas fundamentales de debate público. Y este es sobre la justicia en el Perú. Y claro, no es el caso específico de Montesinos y los Cuellos Blancos, pero sí es el tema de la justicia en el Perú en los últimos 50 años. ¿Por qué tenemos la justicia que tenemos? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan complicada, distante? ¿Por qué los ciudadanos no entienden de qué se trata? ¿No? Y eso está en este pequeño libro que vamos a presentar esta noche, que recomiendo a todos los interesados su lectura. Es un libro de Luis Pázara, chiquito, ¿eh? Precios populares. Se llama Perú Breve la colección. ¿Dónde es la presentación? En el Virrey, en la librería del Virrey. En el Óvalo. En el Óvalo Bolognesi en Miraflores. Gutiérrez. No, Bolognesi, Óvalo Bolognesi en Miraflores. Y la verdad es que efectivamente, pues lo que tenemos son problemas respecto a la justicia que se arrastran algunos desde la colonia, ¿no? Problemas institucionales y problemas sobre todo en la formación de los abogados. Y la formación de los abogados es de tan mala calidad que lo que te arroja es el espectáculo que ves a veces en los medios de comunicación. Abogados para todos los gustos. Claro, pero no al servicio de la ley, de la justicia o la verdad,
sino al servicio exclusivamente del cliente. Y además lo peor del caso es que en algunos de estos casos de interés público no dicen quién es su cliente, nos enteramos mucho tiempo después. Eso es una falta de ética grave, ¿no? No decir que tienes un conflicto de interés y presentarte ante el público como una persona que no litiga ante el TC y que litigas ante el TC todos los días. Es, la verdad, bien... A mí me ha dejado muy sorprendida todo este episodio, ¿no? Y ha sido muy duro para muchos abogados ver cómo les destrozan la profesión por intereses ya casi partidarios, ¿no? Ya ni idea políticos, partidarios. Pero bueno, esta noche vamos a hablar de Me este están tema. preguntando dónde y a qué hora va a ser la presentación de este Luego- libro de Luis Pázara. Lo hemos puesto en Twitter varios días ya. En el Virrey, es una librería que está en el Óvalo Bolognesi, en Miraflores. La Óvalo Bolognesi está muy cerca, bueno, está en la avenida Bolognesi, Ujú. que queda muy cerca al malecón. Y a las 7 de la noche, hoy. Y el libro es de Luis Pázara, el que quiera verlo lo puede encontrar en cualquier librería. Como les digo, esto es una colección chiquita, de textos muy, muy breves, sobre la base de otros estudios que ha hecho Luis Pázara. Luis Pázara ha publicado 3 o 4 libros en los últimos 15 años sobre el tema específico de la justicia en el Perú. Y hace muchísimos años que viene publicando otros, por cierto, ¿no? O sea, hay toda una bibliografía detrás, pero lo que trata este pequeño libro es darte un resumen muy, muy sucinto, sin mucha nota bibliográfica, ¿no? Sino sobre todo la esencia de las cosas, y explicarte por qué tenemos la justicia que tenemos. Y que es de muy mala calidad, por cierto, ¿no? La justicia debería ser un servicio público esencial. Sin embargo, no lo es. Lamentablemente. Pero en fin, ¿qué más ha pasado hoy día en el Perú y en el mundo? Ni que digamos. Ya sé, ustedes me van a decir, todo el día estamos hablando del resto del mundo, no estamos hablando de nosotros, pero de vez en cuando tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, pues. Cuando todo parecía mejorar en Chile, ¿Qué pasó ayer? Ha habido incendio, horrible. ha habido Alguien me dice, qué horrible lo de Chile. Sí. ¿Qué horrible qué? Otra vez. Pero como yo digo, es una oportunidad para que se piense mucho en los cambios que está pidiendo la gente, ¿no? Y eso es importante. Ayer hablaba con un chileno y me decía que dicen, pues, es ahora o nunca. Claro. Ya han tomado la decisión de luchar hasta el final. Pero ¿luchar qué? Es la pregunta que yo le hacía. Claro, ¿luchar qué? Ya, queremos que el sueldo mínimo suba. Ya te lo aumentaron, perfecto. Más, ya, pero ¿quién lo va a pagar? ¿No? Entonces, bueno, entonces queremos que el metro sea gratis. Y ya, pero algo tendría que costar, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la plataforma? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quién los representa? Todo eso está por verse. Y mientras tanto, ayer ya el crimen organizado sí está haciendo las suyas, ¿no? Porque está clarísimo que ayer se ha incendiado un edificio muy cerca del Palacio de la Moneda, un establecimiento comercial, pues regular, y lo han incendiado por las puras. O sea, siempre los incendios son por las puras, pero digamos, ya se suponía que la protesta, ¿no? Se había expresado, que se iba a expresar con mayor fuerza la voluntad popular, a través de cabildos y otros métodos de participación, y de repente ayer de nuevo. Y ayer el presidente Piñera ha cambiado medio gabinete, no medio, pero creo que Ocho ministros, que ocho es un ministros. cambio importante. Y sobre todo ha removido al ministro del Interior, que era el más cuestionado. Ujú. Entonces, ¿qué más, no? Bueno, mientras tanto en Bolivia las cosas están atroces. Ya estamos con manifestaciones con muertos, heridos, etcétera, porque Evo Morales ha decidido que pues, es el presidente de Bolivia. Es el presidente, Y digo, ha nadie lo decidido, saca. porque claro, controla el tribunal electoral, como hacen todos los autócratas, ¿no? Lo primero que hacen es controlar el equivalente al Jurado Nacional de Elecciones. ¿No te acuerdas cuando Montesinos Así coimeaba es. a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para permitir la reelección? Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, todo. Hombre, esto es igualito. Papelito manda. Papelito manda. Entonces, esto es el mismo modelo. No sé, en ese sentido, Fujimori fue pionero. Es el mismo modelo. Entonces, claro, la OEA ha solicitado una auditoría. Evo Morales ha dicho que por supuesto, que ningún problema, que encantado. Ya sabe, de hecho, que va a ganar la auditoría. Y en las calles le piden segunda vuelta, ¿no?
a la cual no quiere ir, evidentemente, porque sabe que la pierde más o menos de todas maneras. Así están las cosas. Hay preocupación, has explicado, pero de todas maneras dice la gente, si aceptan, ¿qué va a acarrear? Yo creo Se que aceptan que va a cargar nada. la demanda en el Tribunal Constitucional, simplemente que estudien el caso. Así es, nada más que Hay se que debata el caso. tranquilidad, hay que darle tranquilidad. Por favor, tranquilícense. O sea, de verdad, yo no... Miren, que vayan a aprobar una cautelar para detener el proceso electoral y que se reconstituya el Congreso disuelto, olvídense de eso. Ni con una triquiñuela. Ni con una triquiñuela. Eso no va a suceder. Y porque, digamos, los miembros del Tribunal Constitucional también tienen televisor, ¿no? Y de vez en cuando prenden, pues. Imagínense, por mucho menos, miren lo que ha pasado en Chile, pero por mucho menos. Yo creo que ahí sí la movilización en el Perú sería brutal, brutal. La gente se sentiría absolutamente estafada y defraudada, ¿no? Y defraudada por un sistema político que no responde a lo que la gente está pidiendo. Dentro de los caminos constitucionales, porque no se trata acá de hacer lo que una turba pide. Acá de lo que se trata es de escuchar a la población, cosa que el Congreso no quiso hacer durante 3 años, y utilizando los caminos que te da la Constitución, llegar a una solución. Y eso es lo que ha hecho el presidente. ¿No les gustan los caminos de la Constitución? Bueno, que el día que tengamos otros congresistas que cambien la Constitución. Pero esos son los caminos de la Constitución que aprobó Alberto Fujimori. O sea, los ganaron con su propia Constitución. ¿Para qué aprueban eso, pues? Que claro, en la lógica de que siempre voy a ser... La lógica del autócrata es siempre voy a ser ejecutivo. No voy a ser legislativo, no se le ocurrió. ¿No? Entonces, claro. Pero en fin, hay otras noticias vinculadas nuevamente con la SUNEDU. La Universidad De Ica. San Luis Gonzaga de Ica ha sido ya denegada en su licenciamiento por la SUNEDU. Pero hay que decir lo siguiente, hay 10 universidades públicas que todavía están en cola para licenciamiento. San Luis Gonzaga de Ica es la primera que no le dan el licenciamiento, pero en el caso de las universidades públicas, como el Estado es el promotor de estas universidades, el Estado ha aprobado la semana pasada un decreto supremo para elaborar planes de emergencia para que esas universidades públicas que el mismo Estado creó, sí reúnan los requisitos establecidos por las normas de SUNEDU. Entonces, inmediatamente el comité de emergencia tiene que entrar y poner al día a esa universidad. Porque esa es una obligación del Estado que me parece lógica. O sea, si el Estado creó la universidad, el Estado promovió la universidad, el Estado, que es la SUNEDU también, puede decirle esta gestión no es, digamos, la necesaria para tener el mínimo de calidad. Pero le damos la oportunidad de entregar un plan de emergencia y que en un tiempo determinado, tras ese plan de emergencia, finalmente la universidad se ponga en el nivel básico. Porque acuérdense ustedes que lo que propone SUNEDU, es la ley además, es un nivel básico para funcionar como universidad. Básico. Entonces lo que está diciendo SUNEDU es que San Luis Gonzaga de Ica no tiene el nivel básico, lo cual está muy mal, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya hay 19 universidades privadas, digamos, descartadas, una pública que es esta, pero con su oportunidad por un decreto supremo especial que emana del mismo Poder Ejecutivo para poder sacar adelante estas 10 últimas universidades que están en la cola. No sé si alguna logre pasar todavía o no, esta no, pero van a poder pasar con un plazo adicional y con un comité de emergencia que ya entra más allá de las mismas autoridades de la universidad, porque es evidente que las mismas autoridades de la universidad no pueden con el problema. Y digamos que la ley tiene 5 años y a las universidades públicas se les han transferido fondos para que saquen adelante sus programas de licenciamiento, porque una primera respuesta fue: nosotros queremos licenciarnos, pero no tenemos plata, tenemos que invertir. Muy bien, se les transfirieron los fondos. Y aún transfiriendo los fondos, no has hecho un buen programa para licenciarte, entonces comité de emergencia.
¿no? Y en este caso, ¿qué va a pasar con los estudiantes? No, las clases siguen con normalidad. Sí, pero en las privadas, bueno, buscan un traslado, todo. No, Acá tendrán que trasladarse a otras. no. Las universidades del Estado van a salir adelante. Con otras autoridades, con comités de emergencia. Lo que va a cambiar probablemente es la gestión de la universidad por un tiempo, hasta que logre ponerse al día con su licenciamiento. Pero claro, el Estado es el promotor. Claro, Si el es Estado lo las que- ha creado, eso es lo que no se entendía, ¿no? claro, si el Estado las ha creado, el Estado tiene que darles la oportunidad, tiene que darse a sí mismo la oportunidad. O sea, si el Estado decidió que Ica necesitaba una universidad y lo decidió hace 50 años, entonces, bueno, muy bien. Hoy, o hace 40 años, hoy tienen que tener, ¿no es cierto?, los recursos, la gestión necesaria para que esa promesa se cumpla. Preguntan por qué esto no es válido también para las privadas. Porque las privadas son de iniciativa particular. Entonces ahí el Estado no ha puesto ni su plata, o sea, el Estado y somos todos nosotros, todos nuestros tributos, ¿no? El Estado no ha puesto ni su plata, ni su esfuerzo, ni su gente, lo ha puesto un particular. Entonces si el particular se equivoca, bueno, se equivoca solo. Pero si el Estado se equivoca, Nos equivocamos todos. nos equivocamos toda la sociedad, que ya hemos pagado buena parte de la cuenta. Porque las universidades públicas son gratuitas. Entonces, el Estado peruano no puede gastar millones de soles durante 40 años para enterrarlos pues en el desierto, ¿no? Tiene que terminar la obra que ha empezado. Y la tiene que terminar bien. O sea, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica va a entrar en una reforma. Va a entrar en una reforma. No va, no No van va a a ir cerrar. y poner su cartelito de clausurado. No. Ni los. Ahora, o sea, todo alumno pues es libre de mudarse a donde quiera, Claro, ¿no? buscando Entonces, una mejor calidad educativa. claro, o sea, si ya el Estado te está diciendo, mira, acá no hay lo básico, uno sabe que su título pues ya vale menos, ¿no? O sea, hay que tener también eso en cuenta. O sea, si tú sabes que vienes de una universidad que ni siquiera pudo pasar el licenciamiento básico, va a ser muy difícil que encuentres trabajo. O sea, lo que seas muy bueno, que hayas hecho pues una carrera brillante, ¿no? Pero ese es el problema de estas universidades, de la estafa que significan para los padres, ¿no? Las privadas de paga y las públicas gratuitas también, pero no hay educación pues 100% gratuita, ¿no? O sea, una cosa es no pagar pensión, pero el chico que no paga pensión deja de trabajar para poder estudiar, por lo menos algunas horas a la semana, su familia lo tiene que mantener, hay que darle comer, hay que comprar, en fin, lo básico, tiene que transportarse, entonces, no hay educación 100% gratuita, ¿no? Pero sí, porque digamos, hablando ya de adultos, podrían trabajar, ¿no? Y hay un costo de oportunidad. Dejé de trabajar para poder estudiar. Pero, en efecto, no puedes pedirle a un alumno que está en una universidad gratuita que se traslade a una universidad de paga cuando no tiene ninguna posibilidad de pagar. Entonces sí tienes que darle la alternativa porque ya estaba ahí. Ahora, lo importante acá es mantener la moratoria, es decir, no se pueden crear más universidades hasta que no termine este proceso. Y se tienen que crear universidades en la medida en que hay una demanda cierta, una demanda real para educación superior. En lugares muy remotos del país donde la población muchas veces pide una universidad para que sus hijos no se vayan, pero la universidad que se crea no tiene pues ni siquiera las bases mínimas para atender la demanda educativa. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a la pausa. Estamos esperando que venga el doctor Julio Arbizú para hablar de muchos temas penales. Derecho penal, nuestro Y favorito. nos están preguntando también por los árbitros. Entonces, Por eso. Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar del arbitraje un poquito cuando regresemos porque se están diciendo muchas cosas que no son precisas y que confunden, ¿no? Como que los árbitros son de la parte. Eso es una cosa que me ha quedado muy sorprendido. Lo he visto en varios reportajes, ¿ah? O sea, son 3 árbitros. Uno es de una de las partes, el otro es de la otra de las partes. No es así. No es precisamente así. Vamos a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, nos vamos de paseo a la bella y colorida Antioquía. Este próximo sábado 23 de noviembre pasearemos por la acogedora Antioquía, conocida como la Ciudad Retablo. Haremos un recorrido por sus vistosas calles, sus casas murales y la pintoresca parroquia del Espíritu Santo. Y ascenderemos al mirador para apreciar sus bondades, visitando el pueblo de Nieve para comprar y degustar los deliciosos productos de la zona, acompañados de un guía local para conocer su complejo arqueológico y no te puedes perder el suculento almuerzo con platos típicos de la zona. Ya lo sabes, este sábado 23 de noviembre desde las 7 de la mañana partimos desde el Convento Santo Domingo de Lima y llegamos a Antioquía. Recuerda que los pasajes son numerados. No te quedes en casa, vámonos de paseo. Para mayor información, llámanos al teléfono 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Setipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; AM Tagua, nos pone en todo el Perú; la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, vamos a hablar un ratito de los arbitrajes, ustedes están preguntando. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Miren, justamente porque nuestro sistema de justicia es un sistema de justicia impredecible, inoportuno, porque es lento, donde hay muchísima corrupción, pero sobre todo muchísima arbitrariedad. Desde ya hace muchísimos años, se comenzaron a trabajar en el Perú lo que se conoce como soluciones alternativas de resolución de conflictos, medios alternativos de resolución de conflictos. Uno de esos medios es la mediación, ¿no es cierto? Vamos ante una autoridad o a quien le damos autoridad y esa autoridad media entre nosotros. Y la otra es el arbitraje. Bueno, hay también la conciliación, ¿no? Pero el arbitraje se volvió una forma muy popular de resolver conflictos, anotando en muchísima contratación privada una cláusula arbitral. Es decir, en caso de que tengamos un conflicto en la interpretación de este contrato, nos sometemos a... Antes se ponía a la jurisdicción de los jueces de Lima, ahora se pone al arbitraje. Y normalmente se señala una institución, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica, en fin, el centro de arbitraje que las partes aprueben entre ellas. En los arbitrajes empresariales, normalmente, sobre todo si hay una empresa transnacional, lo que solicita es que el arbitraje se someta a una instancia internacional de arbitraje, que puede ser el CIADI, no sé, el Tribunal de París. Hay varias internacionales y también hay nacionales. Pero reitero, nace como un medio alternativo a la resolución de conflictos, porque no se confía en un poder judicial muy lento,
que puede demorar 10 años o 20 años, me van a contar a mí, tengo una acción de amparo por concentración de medios, de amparo, donde no se discute, donde no hay que actuar pruebas, que tiene 6 años en primera instancia. Un amparo que tiene 6 años en primera instancia y no hay forma. Ya la Comisión Interamericana se ha interesado y ha solicitado al Estado peruano que responda por qué no se administra justicia. ¿Y al juez? No le importa. 0 balas. Al juez Macedo le interesa un pepino. Ahora, el hombre parece ser una leyenda en el Poder Judicial porque no le da la gana de resolver en general. En general no resuelve. Tiene muchos casos. Sí, no lo resuelve. Es un método de trabajo. O sea, un amparo mínimo 4 años, pues mínimo. Quizá le falta tiempo. ¿Tiempo para qué? Para 6 años un amparo. Miren. ¿Y un amparo generalmente en cuánto tiempo debe salir? 6 meses. 6 meses. En primera instancia, 6 meses. Ya, ponle un año. El amparo se supone que es una acción sumaria. Rápida. Ya. Protege derechos, pues es rápido. La gente no le puede dejar desprotegida sus derechos, ¿no? 6 años. Entonces, claro, la mayoría de personas que pueden pagar un arbitraje porque tiene un costo, y el Estado también, ¿no es cierto?, decide pagar arbitrajes. Muy bien. He escuchado, normalmente hay arbitrajes de tribunales arbitrales. O sea, se nombra a 3 personas para formar un tribunal arbitral. Eso es lo que por lo general ocurre. Puede haber arbitrajes de un árbitro, o sea, las dos partes nos sometemos a esta persona y punto. Pero por lo general, la fórmula, digamos, más segura es que sea un tribunal y que sea un tribunal que funcione bajo el paraguas de una institución. El arbitraje ad hoc es mucho más peligroso para todos porque no hay la institucionalidad detrás. Pero con una institución funciona. Entonces, ¿cuál es la forma de conformar el tribunal? De la lista de árbitros que tiene esta institución, ¿no es cierto?, las partes, cada una elige a uno. ¿Ok? Y esos 2 se reúnen y entre los 2 eligen a un tercero y forman un tribunal de A3. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, yo y Abel tenemos un pleito. Entonces yo de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima nombro a uno. ¿Ok? Y Abel nombra a otro. Ese árbitro no es mi árbitro. Como erróneamente he escuchado decir. He nombrado al miembro de un tribunal, no es mi abogado, no es mi árbitro, no va a fallar a mi favor. Esto lo he escuchado en varios reportajes y yo me quedo con la boca abierta. ¿Cómo que tu árbitro? Porque no, ya dejaría de ser árbitro. Ya dejaría, puede ser árbitro, sería tu abogado, Claro, ¿no? tu abogado. Entonces, los árbitros son nombrados de esa forma, de una lista que tiene la entidad, y de esa entidad tú escoges uno. La otra parte escoge uno y entre los 2 escogen al presidente. ¿Ok? Entonces, claro, dicen, no, es que tú escoges uno pues que esté de acuerdo contigo. Bueno, no deberías saber si está de acuerdo contigo o no, porque entonces ya no es árbitro. Está administrando justicia. Entonces no puedes tú tener un adelanto. Oye, ¿tú cómo resolverías este casito? Ya, entonces listo, tú eres mi árbitro. No, pues no se puede. Eso para empezar. Ahora, ¿qué hacía Odebrecht? Odebrecht, de la lista de árbitros, escogía uno que ya trabajaba para ellos. Es decir, que ya estaba coimeado. ¿No es cierto? El señor Canepa ese sí era su árbitro. En el sentido de que era una persona sobornada para emitir resoluciones favorables a Odebrecht. ¿Y qué se le encargaba a este señor? Y a otros, porque no es el único, se le encargaba repartir a otros para que los fallos fueran favorables. ¿A cuánto le tenía que repartir? A uno, pues. Si son 3, solo necesitas 2. ¿No es cierto? Ahí los fallos que hay que observar son los que quedaron 2-1, para empezar. Entonces, salvo que fueran cosas muy manifiestas en las que el Estado iba a perder de todas maneras, ¿no? Pero no necesitas sobornar a 2, necesitas sobornar a 1, nada más. Porque 2-1. Y así funciona. Si es que vas a sobornar. Igual como sobornarías en una corte superior, que son 3. O en la Corte Suprema. No necesitas sobornar a los 5.
Con que sobornes 3, ya estás arreglado. La cara de Abel que me mira, qué horror. No les estoy diciendo que hagan eso, ¿eh? Les estoy explicando cómo se hace. ¿Eh? Por si acaso, hicimos una parodia con Cristian Isla, que se llama High School Corruption va al Poder Judicial, que le explicaba, pues, a ver, esto es pura matemática, ¿no? De 3, no sé, de 3, ¿cuántos tiene? 2. De 5, 3. De 7, 4. Mayoría, pues no tienes que coimarlos a todos. Entonces, lo que descubre la investigación fiscal es que en este procedimiento de captación de árbitros, Odebrecht había logrado controlar la mayoría de los arbitrajes a los que había sido sometido por el Estado a su favor. O sea, no solamente había logrado no pagar, sino había logrado que se le pague. En varios casos, ¿no es cierto?, en los que el Estado había ganado, Odebrecht no tenía que pagar nada. O sea, el Estado ganaba en el sentido de que no tenía que pagarle nada a Odebrecht, pero no era que recuperara algo el Estado a su favor. Pero en muchos otros casos, en la mayoría, Odebrecht ganaba y el Estado sí le tenía que pagar y reconocer determinados beneficios económicos. Ahora, es posible que muchas de estas acciones, ¿no es cierto?, arbitrales, sean correctas, como es posible y ya se sabe que muchas fueron obtenidas con sobornos. Canepa se decidió a hablar, y al decidirse a hablar, en ese momento, ¿no es cierto?, cuenta cuánto recibió, por qué recibió, quiénes fueron sus cómplices, a quién sobornó. No es el único que se ha cogido. Sin embargo, algunas de las personas imputadas lo que dicen es la palabra de un testigo contra la mía y no hay nada más. Y hay varios abogados importantes y conocidos en Lima que están en esta lista de 16, me parece, que dicen yo no tengo ninguna relación con los sobornos de Odebrecht. Hemos cobrado los honorarios que, ojo, eso hay que también que explicarlo, no son los que dice la tabla. La tabla, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, es una tabla referencial. Si tú cobras más, no estás cobrando una coima, estás cobrando lo que consideras que vale tu trabajo como árbitro, que es un trabajo bien largo y tedioso. Entonces, no es argumento decir, cobraron más de lo que decía la tabla. Porque esa tabla es una tabla de honorarios mínimos, una tabla referencial. Y al final, lo que hay que ver también es que no solamente los honorarios los paga Odebrecht, los paga el Estado también. El Estado tiene que pagar los honorarios de los árbitros. El Estado no está sobornando. Entonces, creo yo que hay lo que se llama en inglés causa probable, ¿no? Entonces, el juez tiene que ver bien si la fiscalía logra acreditar para cada caso individual causa probable, más allá del dicho de una persona, sino de otras pruebas concurrentes que tampoco pueden ser los pagos realizados por honorarios profesionales. Entonces, yo creo que ahí va a haber un trabajo, espero, ¿no?, un poco fino. Aun cuando, hay que decirlo, la Fiscalía y los jueces han estado utilizando la prisión preventiva como un mecanismo de coacción. Es decir, yo te encierro hasta que tú me cuentes algo. ¿Ya me contaste algo? Entonces ya te suelto. Y ese mecanismo de coacción ha sido muy útil para conseguir la verdad en varios casos. Pero si no tienes nada que contar, no tienes nada que contar, pues ese es el problema. En fin, bueno, vamos a hacer... El señor Abanto también ha sido... Bueno, es el mismo caso. Es el mismo caso. Es el mismo caso que he explicado, el mismo caso. Él alega lo mismo, que son los dichos de una persona, que son sus honorarios. Exactamente la misma defensa. Pero bueno, ayer también hemos tenido noticias del fujimorismo. Sí. Papá Fujimori dijo que está harto de que desunan a sus hijos. Bueno, se acaba de hacer el milagro. Ha resucitado Ezequiel Ataucusi. No, mentira. Está con nosotros el doctor Julio Arbizú, que ha venido en andas, ¿no? En andas, ha salido de su casa muy temprano en la mañana. Sale a las 7:20, me dice. 7:20, sobrado. Pero
nomás. Ha sido terrible. Dice, Impresionante. Pero no había procesión hoy día. Y yo creo que, me imagino que han pensado en lo de ayer y nadie quería venir al centro. sí, pues, eso es lo que ha pasado. Ayer Claro. ha sido tan caótico anoche Sí. que la gente, no, el doctor Albizu, ningún taxista lo quería recoger. No, Y con esa barba, pues, doctor, la gente ha dicho, pero en la aplicación no me ven. con Me aplicación. han cancelado uno tras otro, pero así. Eso es horrible de las aplicaciones, ¿ah? Sí. La verdad, que uno termina volviendo a la calle. A Sí, mí me ha pasado sí, ya, sí. a la tercera Sí. cancelada me voy a la calle, estiro mi bracito Pero, nomás. y si tú cancelan, te cobran. Y además, A veces. pero esto a veces, pero digamos que Sí. sean honestos y no te cobren, igual te dejan tirado. El problema es que a veces o sea, ya calculamos que vamos a tomar taxi de aplicación y no llevamos efectivo en la billetera. Claro. Entonces, es un problema. Mayúsculo. Acabo de Pagar tomar taxi de agen- aplicación. No, agente por favor, BCP. disculpa. Regresa, por favor, regresa. Voy a. Te tomo a ti. Al fiao. Ay, qué espanto. Pero el doctor Arbizú está piña, ¿no? El otro día también, ¿qué pasó? La tarjeta... Horrible, lo asaltaron, le robaron la tarjeta de crédito, le usaron la tarjeta de crédito, típica pesadilla. Bueno, pues te presentas al banco, pues, ¿no? Le dijeron, ¿para cuándo? Para otro día, doctora. Venía ensamblando. Regrese usted mañana. No, al final cumplieron. Pero Al bueno, final cumplieron, sí, pero ¿cuánto hay que demoró? hacer- 2 meses. Sí, 2 meses, pero claro, apenas hice la denuncia por las redes. Eso es horas terrible. te reaccionaron. Pero eso pasa conmigo, puede pasar contigo, puede pasar con quien puede ejercer creas, este tipo ¿ah? de cosas en una plataforma como esa. Pero los ciudadanos, Yo decía, con si, 1 o 2 si, seguidores. si a un penalista lo ningunean, ¿cómo será nosotros que somos así unos pobres cristianos, ¿no? Imagínense ustedes. Pero bueno, vamos a hablar de derecho penal, pero vamos a hacer pausita, Chiquitita, una pausa para que chiquitita. respire pues el doctor, para que tome su agua y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más. Rosa María Palacios ya está conversando con el doctor Julio Arbizu. Y siempre hay que tener un amigo penalista, por si acaso, para todo en esta vida. Pero es interesante cómo se ha, digamos, judicializado la noticia, ¿no? Que tenemos que llamar siempre al penalista amigo para que explique las cosas, ¿no? Y vamos de nuevo, está explicando al público el tema de los arbitrajes, que se pregunta mucho, porque para la mayoría de los peruanos el arbitraje es un sistema pues ajeno, completamente lejano, ¿no? A lo más uno aparta en un contrato de alquiler, de repente le han puesto una cláusula arbitral, ¿no? Claro. De repente, ¿no? Pero es lejano, es difícil estar en un buen arbitraje y sin embargo el Estado peruano los usa muchísimo en su contratación. Así es. ¿Cree que la judicialización de esto termine en el descrédito del arbitraje? Ese es el problema, ¿no? A ver, sí, por mucho tiempo se entendió que el sistema de arbitrajes o el sistema alternativo al judicial era de un lado un desembalse de la carga enorme del Poder Judicial, de la carga procesal, y de otro un sistema bastante más rápido,
menos oneroso en términos también de tiempo, porque no lo es tanto en términos de contratar a los árbitros, pero y tenía, digamos, muchísimos adeptos, ¿no? Yo recuerdo un artículo, una columna de Bullard hace 5 años donde decía que era poco menos que la gran alternativa al Poder Judicial. Yo creo que no lo es tanto, no lo ha sido tanto a la luz también de los escándalos últimos de corrupción. Yo creo que el gran problema aquí es que hay una argolla, un grupo reducido de personas que ya se ve, varias de ellas evidentemente han tomado partido por quienes les han podido pagar, ¿no? Claro, pero comenzó a hacer una especialización, ¿no? O sea, a ver, todos estudiamos Derecho, ¿no? Pero un grupo de abogados comenzó a especializarse en arbitrajes. Y ojo, para que nos entienda bien el público, en arbitraje no se ve nada penal, ¿ya? Tranquilo, ni tampoco nada constitucional, ni nada laboral. En arbitraje se ve derecho civil. Así es. O sea, básicamente ejecución de contratos. Básicamente, ¿ya? Entonces un contrato de alquiler, un contrato de compraventa, un contrato de obra, eso es lo que vas a ver en un arbitraje. Mira cara, a ver, todos los días aprende conmigo, aprende conmigo. Derecho civil, ¿no? El derecho penal no se ve en arbitraje, pues, por favor. Tiene implicancias administrativas, por cierto, ¿no? Así es. Y de hecho los casos que hemos conocido las tienen... Claro, entonces lo que ha visto en los arbitrajes de Odebrecht son casos civiles, o sea, ejecución de contratos. Pero comenzó a hacer una especialización. Entonces, abogados que son civilistas, que estudian derecho civil, se van a reír de la audiencia, pues, porque dicen que yo me invento constitucionalistas, civilistas, tributaristas. Ya, ojo, nadie sale de la Facultad de Derecho con un título que dice abogado penalista, ni constitucionalista. ¿Ya? La práctica... Si tú dices, yo me dedico a laboral, ya eres laboralista, pero es la práctica, por si acaso. Yo siempre digo, ¿dónde están los títulos de abogado constitucionalista? ¿Ya? Porque no hay, pues. Además lo dicen como si fueran más importantes que un penalista. Claro. ¿No? Penalista es como que ya, claro, pues. Lo último, ya. Entonces, cada profesión tiene sus especialidades, pero bueno. Entonces, resulta que los civilistas están metidos en un lío penal. Sí, claro. Terrible. Y ahora, esto tiene varias complicaciones. El sistema es probable que después de esto quede absolutamente desacreditado, lo cual no necesariamente es bueno. Sin embargo, creo que en la mayoría de los casos no hay duda de que aquí ha habido un problema enorme de corrupción. Lo que es bueno, sí creo, es que exista la posibilidad de imputar delitos de corrupción a sujetos que no son funcionarios públicos y que actúan a título de autores, ojo, ¿no es cierto?, en delitos especiales o en delitos que podrían ser especiales de funcionarios públicos. Y esto por una razón elemental. Aquí sí, pues, funciona como un reemplazo del Poder Judicial y por tanto tienen una función pública. Estas personas ejercen una función pública y lo que tienen que saber es que lo hacen para todos los efectos, para representar esa solución de controversias que antes era monopolizada por el Poder Judicial, pero que ahora les toca a ellos también ejercer esa función, que es una función pública. Claro, entonces, y la acepción de funcionario público en el Código Penal es la más amplia posible. Eso es lo que siempre te dicen, la más amplia posible. Un árbitro es un funcionario público. Y es bueno, y está así tipificado además también en los tratados, en las convenciones anticorrupción, que se entienda que el concepto de funcionario público no está constreñido únicamente a quienes tienen o ejercen la función pública formalmente. Ahora, la prisión preventiva parece ser, pues estamos en una audiencia de prisión preventiva para árbitros, la metodología de la delación, ¿no? Y yo le dije al doctor, hasta donde yo sé, eso es inconstitucional, pues es violatorio de los derechos humanos. O sea, yo no te puedo meter preso para que cantes. Ahora, eso es lo que está pasando. Bueno, parece ser una de las estrategias del Ministerio Público, no sé si tanto como inconstitucional, pero sí lo que está pasando hace mucho tiempo, en verdad, y no solamente ahora, es que se ha distorsionado la figura de la prisión preventiva, se ha convertido en una regla y ya no en la excepción que debe ser, es decir, siempre que uno afronta un proceso penal, debería afrontarlo en libertad, Solamente debería existir la restricción de una medida limitativa tan grave como la prisión, en caso de que
Hay obstrucción de la constituyen justicia. los tres, Las en tres, realidad, pero... los tres requisitos. Claro, el peligro procesal, que puede ser expresado en obstrucción de la justicia o en Peligro de fuga. Los elementos de convicción, que no es otra cosa que digamos, la contundencia de las Tiene que haber investigaciones alguna- o los indicios, y un pronóstico de pena, ¿no? Ahora, es curioso Importante. qué difícil es para el público entender esos tres requisitos, Sí. ¿no? Nos hemos pasado y cómo el pensamiento concreto se queda en el caso y no salta a la abstracción. Me ha pasado una cosa muy curiosa. Nos hemos pasado, creo que 2 años explicando prisión preventiva. Con el caso de Keiko Fujimori, una y otra vez. Bueno, el caso de los Humala primero. Nadie te entendía nada. Con el caso de Keiko Fujimori comenzaron a entender. Pero, por ejemplo, hay un caso de atropello y explicas lo mismo y te dicen no, es diferente. No, es la misma institución, es prisión preventiva. Claro. Tiene que haber dolo, tiene que haber esto, tiene que haber... Y te dicen, no es igual. ¡Es igual! Es exactamente 2 lo mismo. años explicando prisión preventiva. Es la misma prisión preventiva para Keiko Fujimori o para la que atropella. O sea, es igualita. Así es. Pero no se entiende. Y, Y de si nuevo, no existe peligro procesal, no existe peligro de fuga, no Así existe es. obstaculización de la justicia, no tendría por qué haber una prisión ahora, preventiva. está pasando lo que también es terrible, que yo siempre me he negado a creer, pero insisto, yo creo que los juicios se ganan o se pierden en los tribunales, pero lamentablemente la gente cree que se ganan y se pierden en los medios de comunicación. Y los jueces están comenzando a ser muy sensibles a lo que dicen los medios de comunicación, y eso está muy mal. Entonces, el otro día le han puesto prisión preventiva a una señora que efectivamente atropelló, pero que en ninguna parte del mundo le correspondería prisión preventiva. O sea, usted y yo lo sabemos. ¿Ya? Todos los abogados lo saben. Es muy probable que digamos, afronte una condena, es, digamos, altamente probable que afronte una condena, pero una condena claro, suspendida. sí, Lo claro, más probable. Podría ser. O efectiva, pero digamos, una cosa es la condena, claro, efectiva o suspendida, y otra cosa es la medida de aseguramiento. Claro. Una medida limitativa antes de una sentencia no es otra cosa que un aseguramiento, no es una pena. Entonces, en la medida en que es un aseguramiento, tiene que haber condiciones para que o sea, se dicte ese aseguramiento. Claro, los medios de comunicación reclaman sangre, pues, ¿no? Entonces, pena de muerte, ¿no? Entonces, claro, ya es casi imposible discutir en esos términos. Pero la convicción de que la gente quede impune, sí, ¿no es cierto?, es la que llama a estas ajusticiamientos es públicos. que ese es un problema, Rosa María. La impunidad es algo más que una sensación, es una realidad concreta y lamentable en este país. Yo recuerdo cuando estaba en la Procuraduría, y debo confesar que fui bastante más finalista que garantista, que el garantista Claro, que soy hoy. claro. Siempre, digamos, he tenido una formación en derechos humanos, pero me tocaba ser mucho Claro, más había que finalista buscar un en ese resultado. sentido. Y claro, yo recuerdo que el gran problema de la población, de la ciudadanía, era la sensación de impunidad. Y la impunidad real. O sea, yo recuerdo muchos casos en los que efectivamente sí, la gente se fue. Claro. ¿No es cierto? Recuerdo el caso de Schutz, por ejemplo. ¿Se Recuérdate qué pasó. ¿Se fue? Y no volvió más, porque se hizo suizo. Así es. ¿No es cierto? O era suizo y acogió Pero la nacionalidad. su negocio lo mantuvo en el Y Perú. lo mantuvo perfectamente en Perú y no pasó nada con él. ¿Y tú sabes qué pasó además después? Sus abogados, no sé si lo recuerdas, Ajá. sus abogados, digamos, fueron al tribunal, llegaron hasta el Tribunal Constitucional con un amparo, contrariando lo que era digamos, su prescripción estaba suspendida, Claro. porque él era un reo contumaz, ¿no es Claro. cierto? Y la ley de contumacia indicaba que el plazo de prescripción se suspendía con la declaración de contumacia. Pues sus abogados interpusieron recursos que llegaron hasta el Tribunal Constitucional diciendo que esto era inconstitucional, ¿no es Claro. cierto? Que afectaba sus derechos, y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Entonces, ¿tú te imaginas lo que hubiera pasado en ese momento si esto procedía? Pedimos una aclaración y finalmente el Tribunal Constitucional, creo yo, en ese caso sí, digamos, sabiendo que se armaba un gran escándalo, entró en razón. Pero lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces, claro, la gente actúa también por porque este tipo de cosas pasan. Claro. Este tipo de cosas pasan en la
justicia ordinaria, en la justicia constitucional y lamentable en todas las instancias. Ahora, vamos a ir un ratito a lo que está pasando, ya hemos hablado de los arbitrajes, lo que está pasando en la Procuraduría que usted ocupó. Qué pena, ¿no? Hay un pleito interno Sí. que es inaceptable desde todo Absolutamente. punto de vista. Un pleito interno entre el procurador Amado Enco y otros procuradores que lo siguen, desde adentro y desde afuera, la ex procuradora Eni Vilcatoma, la ex procuradora Ampuero, que promueven que no tengamos acuerdo con Odebrecht. Sí. Pero Sí. enfáticamente. Y el procurador Ramírez, que está siendo perseguido, Sí. la procuradora Carrión. Carrión, que también está siendo perseguida, tienen 4 denuncias penales Sí. para que no, porque lo que se busca es que se caiga el acuerdo con Odebrecht. ¿Cómo se puede explicar eso? Sí. ¿Tiene usted alguna explicación? Sí, bueno, a ver, primero, yo conozco a los 3 procuradores que enfrentados al sistema ad hoc, digamos, a la Procuraduría ad hoc para el caso de Odebrecht, ¿no? Amado lo conozco hace mucho tiempo, Amado Enco, yo creo que es una buena persona, es un buen funcionario, pero está equivocado. Absolutamente está equivocado. Yo lo he dicho, se lo puedo decir, hemos conversado muchas veces. Creo que está haciéndole además el juego a digamos, una parte interesada, ¿no? En Que no quiere que se conozca el tema. Sí, de las otras 2 personas, a las otras 2 personas las conozco también. La señora Vilcatoma tiene un antiguo pleito con molinos de viento, Ya. ¿no? Como el Quijote. Ella piensa que hace bien, ¿no? Peleándose con algunas personas y aliándose con otras. Porque ahí ya hemos hablado mucho de esta señora. Así es. En cambio, la señora Ampuero sí creo que actúa con conciencia y voluntad de favorecer ciertos intereses. Que no haya convenio. Que no haya convenio, ¿no? Que no haya convenio. Y lo digo porque además esta señora tiene antecedentes que yo conozco, que en su momento comenté, y por eso fue, digamos, retirada de la Procuraduría, ¿no? Y lamentablemente fue a parar a la Procuraduría de la señora Príncipe, que le dio toda la cobertura, la pantalla y la confianza, ¿no? Ha estado en el Congreso hasta hace muy poco. Claro, Era asesora de del Acción señor- Popular, de de Víctor Víctor Andrés Andrés García Belaúnde, Claro. un opositor al convenio. Que no quiere por nada supuesto, que se un conozca. opositor severo del convenio. Y además tenemos problemas ahorita porque Odebrecht ha dicho, o me devuelven la plata de Chaquia, se los voy a poner a ustedes en términos, no lo ha dicho así, pero digamos, Sí. o no puedo seguir colaborando. Por 2 razones. Primero, porque no están respetando lo que hemos acordado. Así es. Y en segundo lugar, porque no tengo plata para Así es. pagar abogados, en fin, un montón de gastos que tengo. Los servidores los tengo bajo unos técnicos que no les puedo pagar. Entonces, barata, pues, la memoria le falla, ¿no? Entonces le preguntan, ¿este gobierno no me acuerdo? No sé si es Velázquez, Quezquén o Yehuy de Simón, ¿no? Toma mientras. Entonces, claro, lo que necesitamos, y ahorita en noviembre viene, Sí. y la jueza tiene que resolver ya que les devuelvan la plata, Sí. y estas personas se han preparado un ambiente, el linchamiento a la jueza si es que les devuelve la plata. Absolutamente. Con lo cual, hay que decir, coopera el presidente de la República y el presidente del Poder Judicial. Además, Sí, que en intromisiones absolutamente inaceptables además, ¿no? Y habría que decir algo más, ¿no? Porque la jueza podrá haber incluido esta cláusula, podrá ser sumamente interpretable, podrá no ser la más conveniente o la más exacta la interpretación del Ministerio Claro. Público en el sentido de que investigaciones son investigaciones y no otra cosa, pero aquí hace mucho tiempo, ya desde Montesquieu, que la norma o la interpretación de las sentencias no son, el juez no es no la es boca, la boca de la ley. es lo que decía Montesquieu. Basta, ¿no? Ya, no. El Eso juez es- no es la boca de la ley, entiéndanlo de una vez por todas. El juez tiene que interpretar de acuerdo a sus principios, las circunstancias, Al espíritu de las al cosas. espíritu de las cosas, a la conveniencia. O sea, no hay, hace mucho tiempo Duncan Kennedy Claro. y los tratadistas norteamericanos también escribieron sobre esto, ¿no? O sea, nadie está exento de sus propias convicciones, pero tampoco de las circunstancias. Y aquí lo terrible que sería que se caiga el convenio en términos de el combate a la corrupción, en términos de no saber nada. La vez pasada me preguntaban, ¿y qué pasaría? Pasaría lo que no pasó felizmente con el sistema anticorrupción Claro. de combate a Fujimori. O sea, si se caían las colaboraciones eficaces en ese momento, Claro. no hubiera habido ningún
condenado. Ningún condenado. Porque además hay que recordar que Barata y todos los compinches de Odebrecht tienen que testificar en los procesos que todavía no se han iniciado. Claro. Si ellos no testifican en los procesos, no hay proceso. No hay proceso. Es lo que sucede, es gravísimo. Ahora, a mí me hace gracia, yo el otro día conversaba con los procuradores y les dije, miren, el mejor ejemplo para entender esto es el del padre que debe alimentos, ¿ya? Porque acá en el Perú quieren matar a Odebrecht, perfecto, ya lo matamos, bestial. Pero es como si usted matara al padre que debe alimentos, pues. Claro. O sea, el señor no pasa alimentos, ya, perfecto. Lo metemos preso al maldito. Claro. Ya, entonces yo se va preso, pues. Y la señora dice, bueno, ¿y los alimentos? No, señora, usted lo quería preso. Preso no trabaja. Claro. Así que no le va a pasar ningún alimento mientras esté preso, porque no trabaja. Ahora, si lo sacamos de la cárcel y trabaja, entonces le puede pagar los alimentos. Y la señora dice, sáquenlo de la cárcel, porque yo lo que necesito es la plata para mantener a mis hijos. Claro. Ya, esto es exactamente igual. Sí. Odebrecht es el papá que no paga alimentos, el papá sinvergüenza, el papá que todo el mundo quiere meter a la cárcel, pero una vez que lo metes a la cárcel le dices, ya, a ver, dame mi plata. Pero si ya me metiste a la cárcel, ¿de dónde te voy a dar la plata? Y eso en términos de reparación, ¿no? Porque es verdad. Claro. Además, Odebrecht debe una reparación, deberá imponerse una cantidad distinta por los demás casos y que todo. se vayan repitiendo, digamos, investigando y procesando. Pero además aquí hay una obligación de Odebrecht, de cualquier sujeto sometido a la colaboración eficaz, sea una persona jurídica o una persona natural, de revelar la verdad. Algo tan importante, tan elemental, pero tan importante en la vida democrática de un país, ¿no? O sea, saber qué pasó. Un momento tan aciago, ¿no? que nos ha tocado pasar, como decía Quirós, ¿no es cierto? Los grandes hipos de corrupción, uno en los 90s y otro ahora, ¿no? Y ambos siendo combatidos con herramientas importantes. No les quitemos las herramientas a los operadores de justicia, ¿no? No, y la fiscalía está pidiendo a gritos que no le quiten esto. Así es. Si le quitas esto, la dejas coja. Es más, si le quitan esto, los fiscales dirían que ya no continúan con los procesos. Porque no tienen cómo. Sí, pues. No hay cómo. Y además viene detrás de este convenio, el convenio de OAS, el convenio... Sí. Además, miren ustedes, incluso hay una acción de inconstitucionalidad que no la está viendo el TC todavía, para que vean cómo es cuando quiere ver las cosas y cuando no las quiere ver, cuando hay presión y cuando no hay presión, que pide se declare nula la ley que ellos mismos aprobaron en el Congreso Claro. para el pago de reparaciones civiles. Claro. Ahora la quieren nula, por inconstitucional. Estos mismos congresistas, Sí. los mismos congresistas que están desesperados porque no haya convenio con Odebrecht. Sí, sí. Pues la ley puede ser inconveniente, yo fui crítico de la ley en su momento, Claro, pero puede- la aprobaron en el Congreso. No, y además, puede haber una mejor. Así Nos es. podemos sentar y discutir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerla más bonita, ¿no? Sí. Yo les voy a sacar más plata, ya, pero resulta que esta es la plata que se les puede sacar. Y además parece que no entendieran que este papá, que está preso por sinvergüenza, por no pagar alimentos, no solo tiene un hijo que se llama Perú, sino tiene 12 hijos más. Y además ya tiene 3 mayorcitos que sacaron la plata primero, que son Estados Unidos, Suiza y Brasil. Así es. Entonces, ya al viejo no hay de dónde pelarlo, pues. Entonces, ya le tenemos retenida, ¿no es cierto? Unos fonditos, perfecto, nos podemos hacer de esos. Pero no lo puedes meter preso, pues. O tampoco lo puedes, pena de muerte. Ya, pena de muerte. ¿Y después quién paga los alimentos? Claro. Pena de muerte al papá que no paga alimentos a sus hijos. Ah, ya, qué bacán. Lo mata, perfecto, fusilado. Ya. Y de ahí, ¿quién come? Entonces, por eso es que no pueden ir a la cárcel los papás por otro que lado, deben alimentos. lo lamentable que sería afectar la institución de la colaboración eficaz, que repito, es la única herramienta posible de usar para combatir con eficiencia el crimen organizado. Ahora, hay que decir una cosa, no basta el solo dicho, ¿no? No basta el solo dicho, por supuesto que no. Tiene que haber corroboración mínima, tanto de la persona que entrega la información como del Ministerio Público, que hace una serie de acciones para corroborar esa información que le llegó. Claro, o sea, no es, por si acaso, porque hay gente dice, basta la delación. No. Y claro, muchos recuerdan
una serie de procesos que sí fueron muy injustos, como los de los terroristas arrepentidos. Eso fue terrible, ¿no? Eso Entonces, fue terrible, eso se ha corregido una y otra vez, porque la ley de colaboración eficaz es del año 2000, pero Así después es. ha sufrido una serie de pero la modificaciones primera importantes. claro, pero la primera vez que se introduce el sistema de colaboración, si se quiere, es del terrorista arrepentido. Sí, la Entonces ley de arrepentimiento. La ley de arrepentimiento. Entonces venía uno que decía, sí, yo he sido terrorista ya, pero en realidad yo no hice nada, solamente, no sé, le juntaba gallinas para cuando Sí. pasaban por la casa. Pero mi vecina Sí. es así. Sí, 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 sí. Y se llevaban a la vecina sin ninguna prueba. Muchísimos inocentes en prisión. Pero sin ninguna prueba. Entonces el padre Hugo Lancier comenzó a darse cuenta Exacto. de que tenía decenas de personas quechua hablantes que no sabían exactamente ni dónde estaban, ni qué habían hecho, no sabían de qué se trataba. Exacto. Y comenzó. ¿Y cómo habrá sido de grotesco el asunto? Que convenció a Fujimori. Y Fujimori liberó más de 500 inocentes sentenciados. Que dicho sea de paso, ha sido el periodo en que más imputados por delitos de terrorismo fueron liberados. Así es. Y no después de Fujimori en democracia, como quieren hacernos creer algunos. Pero ya no se atreven, ¿ah? Lo repitieron muchas veces y nosotros repetimos lo contrario, porque ese es el problema con el Fujimorismo, que quiere reescribir la historia cada Así es. rato, entonces quiere contarnos otro cuento y no es el cuento. Entonces, la verdad es que mucha gente fue, pero vamos a la institución, ¿no? A la sola delación no basta. No basta. Porque si no, o sea, imagínate sacar más de 500 personas que habían entrado con sentencia, Claro. porque los sentenciaban rapidísimo, un Sí, juez sí, sin rostro. bueno, además los jueces sin rostro, un sistema perverso y Claro, entonces te decían ya, tu vecina inconstitucional. dice que tú tenías 2 granadas bajo tu cama y que las han usado en el atentado en tal sitio. Y eso bastaba. Claro, entonces tú dices, pues señor, yo no conozco a la señora, me odia porque se ha llevado mi vaca o lo que fuera, ¿no? Entonces, para adentro. 25 años, además, no eran penas cualquiera, eran 25 años, entonces, por colaboración. Entonces, a esas personas se les sacó de la cárcel. Entonces, son instituciones con las que hay que tener cuidado. Sin duda, sin duda. Y creo que ahora los reparos y los candados están puestos, están bien puestos. Ahora, por ejemplo, a Nava le están diciendo los hijos de Alan García, que ayer lo han denunciado por difamación, no solo mentiroso, sino está canjeando esta información por su libertad. Ojo que Nava no es un colaborador eficaz, ¿no? O sea, él no se ha sometido a la colaboración eficaz, ni siquiera ha entregado esa información como en el contexto de su confesión sincera. ¿Sí, no? Lo que está haciendo Nava es colaborando con la justicia para que el peligro procesal decaiga y pueda solicitar su variación, que fue lo que hizo. Claro. Él solicitó la variación de la medida. Recordemos otra vez que la prisión preventiva solamente es posible cuando existe peligro procesal. Uno de las expresiones del peligro procesal es el atentado o la perturbación de la actividad probatoria o el peligro, ¿no?, de fuga. Claro, en este caso se le atribuye no haber colaborado con la justicia. Si él colabora, puede argumentar que ese peligro procesal ha decaído y por tanto puede solicitar su variación. Es lo que ha hecho. Yo creo que él entiende que va a ser condenado, pero que por la edad que tiene será una imputabilidad restringida. Entonces juega a estar en su casa ahora Ya. y probablemente al final del proceso, cuando tenga que ser condenado, será condenado a una pena menor y una pena suspendida. Pero si ya está en el camino de dar información, más le conviene una confesión sincera, por lo menos, ¿no? Yo entiendo que sí. Porque la confesión sincera te pone por debajo del mínimo. Sí, es un ¿No es tercio, cierto? es un tercio por debajo. Es un tercio de descuento, ¿no? Pero creo que yo entiendo que esa debe ser su estrategia, porque hasta ahora no es colaborador, no es aspirante a colaborar ni siquiera. Aspirante. No. Y esta solicitud la ha hecho en función de esta nueva cooperación con la justicia, digamos, ¿no? Así es. Bueno, se está informando en este momento que el juzgado ha concedido recurso de apelación a Luciana León respecto al allanamiento que se realizó en su propiedad. Bueno. Pues ya se la allanó, pues. Ahora, salvo que el juez decida que lo encontrado en ese allanamiento no es válido en un proceso. Eso es bien complicado. Eleve el día, o sea, se ha concedido para que se eleve. Para que se eleve, nada más. Es una admisión, ¿no? Es una admisión. Qué complicados son los periodistas, cómo lo enredan todo con los titulares mal hechos. A ver, les explico. La señora Luciana León tuvo un allanamiento en su casa concedido por un juez. Ahora, ella y sus abogados le han dicho al juez, queremos apelar de su resolución. Y el juez le ha dicho ya, concedido. Eso es todo. Pero no le han dado, como ponen ahí,
No le han concedido el recurso de apelación, es verdad, pero no han fallado la apelación a su favor, como parecía en un momento. No. Pero lo que ella busca es eso, ¿no es cierto? Que si la resolución de apelación sale a su favor, lo que dice el juez en ese momento es ya, todo lo incautado no vale. Así es. Esos sobrecitos con los nombres. Todo, tamalito, todo. Sí. Tamalito, todos los tamalitos. Yo creo que esto no va a pasar, ¿no? Lo tenemos que decir otra vez. Claro. La inmunidad de los parlamentarios, en estos casos, es una inmunidad de arresto. Una inmunidad de arresto y de procesamiento. Es decir, todo lo demás es perfectamente posible solicitarlo y autorizarlo un juez. Ahora, viene una discusión que va a ser bien interesante, porque Luciana León va a alegar que se le está imputando un delito en el ejercicio de su función. Sí. Y que por lo tanto tiene beneficio de antejuicio. ¿Ya? Y eso va a ser para marzo, ¿no? Y que en ese instante es el Congreso el que le tiene que levantar la inmunidad. Paradojas de la vida, ella era la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Te lo juro. Y no le levantaron la inmunidad un montón, ¿eh? Sí, claro. ¿Ya? Entonces, ella era presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Rosa María, para que los oyentes lo sepan, en el último tiempo llegaron al Parlamento 60 solicitudes de levantamiento de inmunidad enviados de la Corte Suprema. ¿Ya? ¿Y sabes cuántos se tramitaron y se autorizaron? 5. ¿5? 5 de 60. Generoso. Entonces, ¿no? Digamos, hay un problema con la inmunidad, por supuesto, que hizo bien el gobierno en enviar el proyecto. Lamentablemente, ya sabemos que el Congreso... Yo estoy ya por la abolición, ¿eh? Sí, a la colombiana, sí, por la abolición. Hay mucho narcotráfico en el Perú, de verdad, igual que en Colombia, hay que abolir la inmunidad. Hay demasiado de narcotráfico como para mantener esa institución. Y ya nos dimos cuenta que el Parlamento estaba, por lo menos el anterior, estaba absolutamente cooptado por bandas de criminales. Y que son los que están desesperados por entrar. Entonces yo me pregunté, la verdad la pregunta, ¿no? Para un congreso de año y medio no puedes volver a postular, ¿no? ¿Qué querrá entrar, no? Es alucinante. Sí. Me he enterado que no sé, en Acción Popular ya hay 400 inscritos, creo. Te juro, a nivel nacional. Todo el mundo quiere ser congresista. Tú querías, no, pero en fin, no, es así, se sacan los ojos por ser congresista. Y a mí me ruegan, me dicen, ¿por qué no es usted congresista? No lo quiero, no lo deseo, no lo busco, no me interesa y nadie me lo ha pedido. Qué raro, porque decía Tubino que no sale a cuenta, ¿no? Y además, había hecho su cálculo. Yo le puse, doctor, un consejito de gratis, ¿no? Borre el tweet. Nunca vuelvo a decir que no sale a cuenta. Es fácil que hay gente que confiesa, pero confiesa sin darse cuenta. Sí, inconscientemente. Por favor, almirante, no confiese. Está confesando un cohecho, pero a la bestia, ¿no? En función, en Twitter está confesando el cohecho, Dios mío. Claro, es como Becerril que decía, le dijo, ¿no? Imagínense si no hubiera inmunidad, yo estaría preso. Sí. O como le dijo a la comisión de Venecia. Peor. Yo estoy en 5 organizaciones criminales. La comisión de Venecia le abrieron los ojos, agarraron su billetera, pobre gente, porque imagínate que el congresista te confía. Por si acaso yo estoy en 5 organizaciones criminales. Me han imputado, ¿no? Ya 2 o 3 ya me están sacando, ¿no? Pero me quedan con 2 o 3. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Sí, claro, ese es el congreso que teníamos. Son confesiones, no se dan cuenta, me están confesando. Sí. Pero en efecto, sí, el tema de la inmunidad es un tema que hay que resolver. Y el tema del antejuicio también, yo me lo volaría completo también, ¿eh? Sí, yo creo que... Mira, hay ministros que han renunciado al tema. Pedro Cateriano jamás pidió antejuicio y se ha ido a fiscalía sin ningún problema. Sí, cumplió su labor, ¿no? El fuero, digamos, es además una reminiscencia medieval, ¿no? Esto viene de la colonia, o sea que hay fueros especiales y que no te pueden tocar justamente para que no te persigan políticamente. Pero estas personas no las persiguen políticamente. Nadie puede decir que a Luciana León la persiguen políticamente cuando están discutiendo los tamalitos que recibía de los intocables ediles. O sea, ¿cuál es la persecución política? Esto es delincuencial. Sí, bueno, ahora, el caso suyo, yo ayer lo dije, me parece que lo voy a ratificar, creo que en su caso... además viendo los otros procesos, investigaciones y procesos judiciales, no tendría ninguna duda yo de que la señora estaría presa si no fuera, en este momento estaría presa si no fuera por la inmunidad. Pero por supuesto, pero si toda la banda está presa. Sí, y fíjate, Rosa María, claro, hoy es miembro de la comisión permanente, por tanto, hasta que no termine
sus funciones en la comisión permanente y transcurra un mes después de eso, si es que entendemos que los delitos no son de función, se le podrá recién levantar la inmunidad. O se habrá levantado en ese momento la inmunidad. Faltan, pero si mañana es 30. Exacto. Mañana se van, mañana pasado se van en varios seguramente. Esperemos. Presos, ¿no? Esperemos, o por lo menos que se le inicien los procesos, En algunos casos, claro, simplemente se ha esperado a que esto ocurra para hacer las solicitudes de prisión preventiva. Yo entiendo que sí. O sea, hay varios. Hay varios. Sí. Y hay uno que no es con preventiva, ese DIPAS tiene que ir preso. Sí, claro, es una sentencia. ¿Ah? En su caso es una sentencia. Hay sentencia, uno les digo donaire, que esta no ha habido. Bueno, ese por lo menos lo sacaron del Congreso, pero esta no ha habido. O sea, hay sentencia. Claro. Ese es el colmo, ya. Ese es el colmo, ¿no es cierto? Pero en fin, ¿qué más? Pregunta para el doctor. Pregunta para el doctor. Aprovechen. Al doctor Arbizu. Que si hubiera llegado más temprano le hacíamos consultorio jurídico. Doctor Arbizu, ¿tienen los de Odebrecht la ventaja de prescripción de los delitos? Es una buena pregunta. La prescripción opera para todos de la misma forma en la legislación peruana. La prescripción es en su modalidad básica, digamos. La prescripción ordinaria es el mismo tiempo como la mayor cantidad de años de prisión que supone el delito, la comisión del delito. Y la prescripción extra y una imputación, o al menos una investigación preliminar, se suspende. Entonces allí aplica ya la extraordinaria. Cuando hay imputación, entonces se tiene que sumar la mitad del plazo máximo. Supongan, el plazo máximo de la pena es 12 años. Entonces, la ordinaria es 12 años, la extraordinaria es 18 años. Así es, 12 más 6. 12 más 6. ¿Ok? Así funciona. Ahora, tú sabes que la prescripción es una institución que la gente no entiende para qué existe, ¿eh? Y le da una cólera horrible. Entonces, tienes que explicar que, digamos, socialmente tú no puedes perseguir a alguien por siempre. Así es. Porque se supone, aunque usted no lo crea, que el delincuente es un ser humano y que tiene derechos y que no puede ser perseguido infinitamente. Ahora, hay algunos delitos que ahora no prescriben. Los delitos de lesa humanidad. Exacto. Bueno, y también los sexuales. Los delitos contra la libertad sexual, los plazos de prescripción se han alargado. Hay también plazos de prescripción alargados para no solamente lesa humanidad, sino algunas cosas más. Bueno, lo que hay ahora es muerte civil también, que antes no había, ¿no? Pero también con un plazo, no crean que la muerte civil es perpetua. Sí. ¿Qué más hay? Que nos tenemos que ir. La gente quiere que le recuerde qué dijo de la señora Ampuero. La señora Ampuero estuvo en la Procuraduría. Cuando yo llegué, ella ya estaba en la Procuraduría. Nosotros hicimos una evaluación de todos los abogados al interior de la Procuraduría. Ella tuvo una evaluación deficiente, digamos, se sometió deficientemente a la evaluación, pero no solo eso, sino que tuvo varios actos por decirlo menos, deslealtad con la institución. Sacó cosas, filtró algunas cosas a cierta prensa, y después simplemente cuando se le comunicó que no se le iba a renovar contrato, ni siquiera había una ruptura del contrato. Voy a decirlo de la manera más elegante posible. Se resistió utilizando otras personas, ¿no? A ser removida del cargo. ¿no? Hubiera sido muy elegante para decir algo que podría tener una connotación penal, incluso delictiva. Así es. Pero esa es mi experiencia con la señora Ampuero. De repente cambió, aunque por la conducta que está detrás de estas denuncias. Sí, por supuesto. Tratando de impedir a como dé lugar el acuerdo con Odebrecht. Y esto hay que decirlo con nombre propio. Acá no está mal el señor Ramírez. El que está mal es el señor Enco, la señora Vilcatoma. O sea, están persiguiendo a la gente que nos va a dar la verdad, con la falsa teoría de que se está favoreciendo a Odebrecht. No. Ellos están favoreciendo a los corruptos, que es otra cosa. A los corruptos que Odebrecht corrompió en el Perú y que no quieren que sepamos quiénes son. Ese es todo el problema, porque cuando Odebrecht identifique los 70 codinombres que les falta, van a haber varios congresistas pues ahí. Ese es todo el problema. Y todos sabemos que va a ser así. O sea, a nadie le va a sorprender.
O sea, que hoy dije que Barata dijera que, no sé, pues Pastor Alemán es pastor, no es que bestia, qué tal sorpresa, ¿no? Claro. No. Bueno, podría haber sido... O que si Pan Mulder. es claro, podría haber sido Mulder, ¿no? Pero, claro, esa era la discusión, pero, y que si Pan es Javier Velázquez o no se acuerda bien si Dewey Simon, pero que les dio a los dos, Sí. ¿No? ¿Y quién va a ser Castelo, pues? No te pases, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Hay varios ahí, pues, ya han dado nombres de algunos ex, ¿no es cierto? Pero faltan varios que están desesperados porque Así sus es. nombres no se conozcan. Sí, sí. Hay una, yo diría que hay una especie de incontinencia urinaria masiva entre... Y ahora ya no tienen inmunidad. Sí, sí, sí. Ahora, si hubieran empezado por el principio a decir la verdad, ¿no es cierto? No hubiera ningún problema. Si el primero que sale dice, sí, efectivamente a mí Odebrecht me dio plata para mi campaña. No era delito en ese momento, era una empresa que apoyaba y me dio pues $10,000 para mi campaña. ¿Cuál es el problema? Lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no es cierto? Así es. Y esta Se acaba el problema. negación indujo a los fiscales a imputar delitos. Lavado de activos. Y ahora se están yendo todos por lavado de activos. Así es. Por andar utilizando políticamente el derecho. Así es. No utilicen políticamente el derecho, de verdad, no lo hagan. ¿De qué te ríes tú? Abel, te matas de la risa. Acá Jorge dice, yo le daría a Odebrecht un bono porque nos diga cuántos congresistas se han beneficiado con la plata del Estado. Bueno, eso es lo que decía Mario Vargas Llosa, ¿no? A estos sinvergüenzas debería que darles un premio. Sí, sí, sí. Porque gracias a ellos sabemos cuán sinvergüenzas son los gobernantes que tenemos. Y Henry le dice al doctor Arbizu si estaría dispuesto a darle unas clasecitas gratis a la señora Rosa Bartra. No, ese es otro nivel, como que gratis, eso es otro precio, ¿no? Eso no es fácil. No es fácil. Además creo que la doctora viene además de la Udalech, me parece, o de la Chimbote, que es muy... Claro, Uladech, sí, Uladech, que está por todo el Perú. De muy recomendada Facultad de Derecho. Bueno, nos tenemos que... Si me permites Sí, un por minutito nada más, yo quiero, ha pasado la semana pasada, sigue pasando en Chile, Sí. terribles escenas, y yo tengo a mi hija y a su mamá allá y quiero mandarles un saludo desde aquí, decirle a mi hija y a su mamá que estoy orgulloso de ellas, que han salido a marchar pacíficamente, que han estado y se mantienen allí. Pero que se cuiden, ¿no? Sí, por supuesto, siempre está siempre la recomendación es importante, pero digamos, han demostrado como siempre, ¿no? Esta tesón y estas ganas de no digamos, claudicar frente a la injusticia, ¿no? Y eso es súper importante. Bueno, que hay que decir que en Chile, como decían ayer, 1.200.000 personas salieron el viernes, que no son las que están encendiendo el metro, porque ahí sí hay crimen organizado. Ayer ya era una cosa clarísima, y que por lo menos la policía se ha comprometido a hacer inteligencia y descubrir quiénes son, ¿no? Pero que no representan a una protesta real, honda, profunda, por otras consideraciones. Acá seguimos la protesta, por supuesto, paso a paso. Nos vamos, Rosa María, Nos pero tenemos que pedir. Permíteme antes, ya veo ahí por ahí está nuestra amiga, compañera de la radio Silvia Falcón, que ha venido porque en el siguiente programa va a promocionar un evento que va a ser el 13 de noviembre en el Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket, así que... Espérense un ratito, ahí está, ahí veo el póster, canta guapísima, lindo, canta ella canta lindo, ella Silvia canta Falcón. lindo. Silvia Falcón, la que habíamos tenido una vez, ¿te acuerdas que nos Claro, la cantó? hemos tenido acá. Lindo. Ella canta precioso. Bien bonito, Y el 13 de noviembre a las 8 de la noche es el espectáculo. En el Teatro Nacional, Eso eso se va a es llenar. fino, eso es fino, de largo, importante, tan joven y canta tan bonito. Muy bien, nos tenemos que despedir, no se olviden que vivimos de la caridad pública, así que nos vamos, pero usted puede colaborar con nosotros a través de PayPal. Ponga su platita. Hoy día el programa ha sido más largo gracias a los taxistas que se negaron a recoger al doctor Julio Arbizu. Nos vemos y será conmigo hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.